Hello children, en este video les voy a mostrar cómo construir diferentes tipos de ángulos. Primero tenemos que recordar cuántos tipos de ángulos tenemos. Tenemos primero los ángulos agudos. Y recuerden que los ángulos agudos miden más de 0 grados. Y menos de 90 grados. Entonces todos los ángulos que miden más de 0 y menos de 90 se llaman ángulos agudos. Después tenemos también los ángulos obtusos. Los ángulos obtusos, recuerden que tenemos que miden más de 90 grados y menos de 180 grados. Tenemos también un ángulo recto. Recuerden que el ángulo recto mide 90 grados. ¿Ya? El ángulo extendido. El ángulo extendido, recuerden que mide 180 grados. El ángulo completo. Es el ángulo que mide 360 grados. Es decir, la circunferencia o el círculo completo. Ahí tenemos los tipos de ángulos. Nuestro problema ahora va a consistir en dibujar esos ángulos. Por ejemplo, me dicen que yo dibuje un ángulo agudo. Ese va a ser mi problema. Dibujar un ángulo agudo. Entonces, como me están pidiendo dibujar un ángulo agudo, yo me acuerdo inmediatamente qué es lo que es un ángulo agudo. Un ángulo agudo es el que mide más de 0 y menos de 90 grados. Por lo tanto, tengo que dibujar un ángulo que mida más de 0 y menos de 90. Para tal efecto yo voy a necesitar dos instrumentos. Una escuadra o regla. ¿Ya? Escuadra se llama así porque tiene un ángulo recto ahí. Este que está acá es un ángulo recto. ¿Ya? Este es un ángulo recto. Y el transportador. El transportador es un instrumento que me permite a mí medir ángulos. Entonces, para dibujar un ángulo agudo, lo primero que hago, yo voy a trazar un segmento cualquiera. En ese segmento, yo voy a colocar un puntito acá, que lo voy a llamar O, que va a ser el vértice del ángulo. Y otro puntito B. Y voy a medir un ángulo de ¿cuánto? Ángulo agudo, por ejemplo, de 30 grados. Entonces, el transportador tiene aquí un centro, que ese yo tengo que hacerlo coincidir con el vértice. Como voy a medir, los ángulos se miden en sentido contrario a la aguja del reloj, entonces voy a colocar el vértice, el centro en el vértice, y este lado del transportador me debe coincidir con el segmento. Entonces lo pongo ahí, y dije que iba a medir un ángulo de 35 grados. Ahí está. Ahí tengo 10, 20, 30, 35 grados. Porque es un ángulo agudo, mide menos de 90. Después voy a unir el vértice con ese punto. Y le coloco aquí entonces B. Y recuerden que los ángulos, cuando uno los va a identificar, los puede identificar de dos maneras. Uno con una letra griega, supongamos alfa, o bien digo yo el ángulo, este era A, el ángulo A o B,
¿ya? Siempre el vértice va al medio. Entonces la medida del ángulo AOB, medida del ángulo AOB, dijimos que era igual a 35 grados. Es un ángulo agudo. Si me piden ahora dibujar un ángulo obtuso, es decir, yo digo ángulo obtuso, es un ángulo mayor de 90 y menos de 180 grados. Entonces, el primer paso es exactamente lo mismo. Primero trazo un segmento cualquiera, una línea cualquiera, ¿ya? Con el mismo transportador lo voy a hacer yo, ahí. Y ubico dos puntos. Ahora voy a colocar, generalmente siempre el vértice va con la letra O. Y aquí voy a colocar otra letra, una letra P. Entonces con el transportador ahora voy a medir dibujar un ángulo que sea obtuso. Por ejemplo, 140, más de 90 y menos de 180. Entonces un ángulo obtuso. Nuevamente, el centro lo hago coincidir con el vértice y este lado con la línea, con el segmento, que es el lado inicial del ángulo. Y dije, ¿cuánto? 140, 140. Ahí o bien acá. ¿Ya? Y ahora uno de esos dos puntos, y tengo aquí este ángulo, ese ángulo, supongamos que sea beta, el ángulo beta. Entonces, le digo la medida del ángulo POQ es igual a 100, ¿cuánto habíamos dicho? 140 grados. 140 grados. Entonces el ángulo beta, puedo escribirlo así, es igual a 140 grados. Esa es la forma entonces de dibujar, ¿cierto? Aquí tengo dos ángulos, uno agudo y uno obtuso. Si quisiera dibujar un ángulo recto, tengo dos formas de hacerlo. La primera forma es usar la misma escuadra. Todas las escuadras, dos lados forman un ángulo recto. Dos lados de la escuadra forman un ángulo recto, ¿ya? Entonces puedo colocarla acá, por ejemplo ahí. Y este sería entonces un ángulo recto. Siempre se le coloca esa figurita acá para indicar que es ángulo recto. Entonces podría ser, por ejemplo, el ángulo R o S. Entonces digo que el ángulo, la medida del ángulo R o S es igual a 90 grados. Si quisiera comprobar que realmente este es un ángulo que mide 90 grados, entonces utilizo el transportador. Ahí está el 0, el vértice, ahí hago coincidir ambas y me da acá entonces que esto mide exactamente 90 grados. Ese es entonces la construcción de triángulos, diferentes tipos de triángulos, usando el transportador y una escuadra. Ahora, si a mí me pidieran dibujar un ángulo en una circunferencia, el proceso es exactamente el mismo. Lo único que debo hacer es una circunferencia, usando el compás. Dibujo la circunferencia. Me faltó marcar el centro. Se supone que ahí está el centro. Primero debo marcar el centro. Entonces esa puntita, yo la pongo ahí y puedo entonces
Ahí se me movió, ahí. Ahí está entonces. Ya, ahí tengo la circunferencia dibujada. Ahora en esa circunferencia me piden dibujar un ángulo, supongamos que sea un ángulo agudo, es decir, un ángulo menor de 90 grados. Entonces trazo un segmento acá, ese. Este va a ser la circunferencia de centro no. Aquí va a haber un punto entonces A, que sale de la intersección de la circunferencia con ese segmento. Con el transportador, igual lo pongo ahí y busco un ángulo agudo, cualquiera, desde aquí hasta acá abajo. Por ejemplo, un ángulo que mide 55 grados. Ahí o ahí. Después con la misma. Y me queda entonces, este sería el ángulo A o supongamos B. Y este ángulo va a medir 55 grados. Si me piden un ángulo obtuso, exactamente lo mismo. Voy a trazar una línea, cualquiera. Voy a trazar una línea así ahora. Ya. Pongo entonces nuevamente el transportador ahí. Un ángulo obtuso, más de 90. Es decir, aquí tengo 90, lo voy a colocar 110. Uno de esos dos puntitos y voy a tener entonces, o supongamos C, D. Entonces el ángulo OCD mide, dijimos que medía, ahí era, 110 grados, 110 grados, que es un ángulo obtuso. Esa es la forma entonces, jóvenes, de dibujar diferentes tipos de ángulos. Ángulos agudos menores de 90 grados, ángulos obtusos mayores de 90 y menos de 180 grados. Bien, por su atención, muchas gracias.